Gracias, señora presidenta. Bueno, me voy a referir ahora a la Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal que estamos discutiendo, en base bastante a lo que se ha ido criticando a lo largo de esta tarde y el senador propinante ha señalado, ¿no? La forma en la que se discute, la oportunidad en la que se discute esta norma, esta ley, y después el contenido, que ha tenido menos críticas en esta tarde, se ha centrado más la discusión en la forma de la discusión, en la oportunidad, pero pocas críticas respecto al contenido concreto de esta ley que hoy estamos discutiendo y que espero que podamos sancionar. El primer punto que surgió reiteradamente y que ha sido publicado incluso antes de este debate en muchos medios de comunicación es la falta de consenso. La falta de consenso que atribuyen, no sabemos bien a qué, porque verdaderamente creo que tenemos una diferencia respecto de lo que entendemos por consenso. Cada vez que se discutió la política judicial durante el gobierno anterior, el gobierno de los que hoy son oposición, el consenso fue decisiones por decreto del presidente de la Nación, aún sin haber una situación de emergencia como la que estamos viviendo hoy, que obviamente obligaría a tomar otras decisiones desde el Ejecutivo. Se nombraron las reformas judiciales que hubo, se nombraron 2 jueces de la Corte por decreto, se frenó el Código Procesal Penal que tanto elogian y se ha señalado precedentemente que sería tan bueno, se frenó por decreto, se trasladaron jueces por decreto. La verdad que ese no es el consenso que nosotros entendemos. Nosotros entendemos que el consenso pasa por discutir, intercambiar ideas en el Parlamento. Y la verdad que cuando el presidente anunció que estaba en discusión este tema, cuando finalmente se presentó, incluso antes de que se presente concretamente el proyecto con su articulado, los que reclamaban consenso se opusieron, sacaron un comunicado por escrito, sin haber leído siquiera cuál era el contenido de la ley. Y un contenido de la ley que expresa una vocación de consenso y un tratamiento que se dio en el plenario de las comisiones que tan bien funcionó y que me sumo al reconocimiento del trabajo hecho en esas comisiones, también demostró la vocación de consenso. Un proyecto que recoge ideas y propuestas de los que hoy son oposición. Un proyecto que se somete al debate en el lugar de la democracia, en el Parlamento, en reuniones de comisión que algún senador quiso minimizar a 30 horas, pero no fueron 30 horas solamente, son 30 horas netas. De lo que se trata es de muchos días de discusión, 50 expositores, donde además se demostró concretamente esa vocación de consenso porque se hicieron cambios, concesiones, modificaciones a pedido de los especialistas, de la oposición, de los representantes de las provincias. Entonces nosotros entendemos por eso el consenso, y creo que esta es una ley que busca el consenso y que va a salir con un consenso de la población. También se habló de que la ciudadanía no está de acuerdo. Yo la verdad que si la representación de la ciudadanía es el puñado de gente que pudo ejercer el derecho a expresarse esta tarde en la puerta del Congreso, me parece que ahí no está la ciudadanía. Me parece que esa no es la representación y la expresión de la ciudadanía, sino que está acá en el Congreso. Se habló también de la oportunidad, mucho de la oportunidad, por el momento y por las prioridades que habría en lugar de discutir ahora esta ley. La verdad que yo lo decía en las comisiones, cuando se trató el proyecto en la Comisión de Justicia y la Comisión de Asuntos Constitucionales. Efectivamente, no es esta la oportunidad, tendría que haber sido mucho antes. Y efectivamente hubo una pandemia que nos obligó a demorar esa promesa electoral, que también es otra característica que no comprenden, o que tal vez entienden de manera distinta. Cumplir con una promesa electoral es someter a discusión y a debate en el Parlamento, previo a que el pueblo se haya expresado en las urnas, esa idea que se propuso en la campaña electoral en la dirección en la que se propuso, ¿no? Quienes apoyaban
a un presidente que prometió pobreza cero, que prometió no ir al Fondo Monetario Internacional, que prometió que no iba a haber ajustes, que prometió tantas cosas que después se hizo todo lo contrario, hoy nos vienen a reclamar cosas que en ese momento callaron. Evidentemente que hay un montón de prioridades en este momento en la Argentina y de urgencia. Y que estemos tratando esto, que es tan importante, tan relevante, el tratamiento de la justicia, del Poder Judicial, no implica que no se esté ocupando el gobierno, el Parlamento, de todas aquellas otras cosas, de todos esos problemas, como señalaba el senador preopinante, que nos dejó el gobierno anterior y que se profundizaron y agravaron por la pandemia. No es cierto que tratar esta ley implique descuidar o postergar otras cuestiones tan urgentes como esta, o más urgentes incluso. El gobierno se está ocupando de la salud de los argentinos, se está ocupando de la educación de los argentinos, y la verdad que deberían revisar un poco los números que están manejando en la ciudad de Buenos Aires respecto de los chicos y chicas que se están quedando sin educación o desconectados respecto de su establecimiento educativo. Porque no son solamente ese número que dijo el jefe de gobierno y que repitieron algunos senadores hoy, son muchos más los que están desconectados y a los que hay que trabajar para que puedan tener conectividad para estudiar y no solamente para estudiar. Realmente hay una urgencia en tratar este tema. Hay una urgencia en resolver situaciones que son realmente escandalosas en una democracia. Y esta es la oportunidad. Y estuvimos discutiendo y la discusión va a seguir, porque como se señaló acá varias veces, esta no es la reforma judicial completa, esto es el inicio de una discusión que requiere de muchas más medidas para efectivamente cambiarle la percepción que tiene la gente hoy del Poder Judicial y fundamentalmente de la utilidad que hoy tiene para la gente el Poder Judicial. Y de esto creo que habla el contenido de esta reforma. Este contenido que es bueno, que por supuesto es insuficiente. Todas las críticas que hubo al contenido fue que faltaba tal cosa, que no se hizo tal otra. Sí, por supuesto que esta ley no resuelve todos los problemas del país ni todos los problemas del Poder Judicial. Pero es una ley buena que avanza hacia la resolución de esos problemas. Es una ley que desconcentra el poder concentrado, valga la redundancia, en un grupo de jueces que ha hecho las cosas muy mal. Es una ley que favorece la agilidad de las causas, que seguramente va a ser un poco menos lenta a la justicia. Una ley que va a ser un poco más transparente. Una ley, ya solamente la transparencia de los sorteos le da no solamente, como se dijo acá, a quienes cumplen cargos en la función pública, sino a todos los ciudadanos mucho más transparencia y mucho más garantías y mucho más seguridad. Una ley que es más federal, una ley que le brinda más acceso a la justicia a más argentinos y argentinas a lo largo y ancho de todo el país. Una ley que hace a la justicia más independiente. Una ley que va poco a poco incorporando la perspectiva de género en nuestros tribunales. La verdad que querer simplificar todo, y acá varios senadores y senadoras hicieron referencia varias veces a cuestiones psicológicas, ¿no? Un senador habló de que quienes defendíamos esto no estábamos en sano juicio, otra senadora habló de la disociación, haciendo el ejemplo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Yo creo que efectivamente en la discusión se cuelan, pero del otro lado, varias patologías psicológicas, ¿no? Creo que hay una obsesión con usted, señora presidenta, por ejemplo. Digo, encontrar y buscarle todo el tiempo por dónde está la búsqueda de impunidad, la supuesta búsqueda de impunidad de usted, señora presidenta, en esta ley. La verdad que no la hemos encontrado, no la ha encontrado nadie, ni el doctor Sapsay ha podido encontrarla cuando fue preguntado en su oportunidad. Leí un tuit por ahí que me causó también un poco de gracia y creo que es muy oportuno para esta discusión. Dice
que según un curioso grupo de personas, no sé a quiénes se refieren, Cristina Fernández aún no ha ido presa porque maneja la justicia, pero está empeñada en sacar la reforma judicial para poder manejar a la justicia que ya maneja, razón por la cual no ha ido presa aún. No entiende el que no quiere, dice el tuitero hablando también de otra patología, la esquizofrenia. La esquizofrenia que se vuelve todavía más compleja cuando leen una nota que usted escribió y dicen, no, esta no es la reforma que quiere Cristina. Pero la verdad es que no nos podemos poner de acuerdo y creo que centrarse en usted, señora presidenta, es un error de interpretación, es un error de análisis, un error de la oposición a la hora de discutir qué es lo mejor para el país. Mire, acá se recordó hoy varias veces a Cristina Vázquez, una mujer que estuvo 11 años presa injustamente, que fue liberada a fines del año pasado y que fue encontrada muerta ayer. Esta reforma hay que pensarla en función de esa Cristina. De esa Cristina y de todas las Cristinas, como Cristina Vázquez, que sufrieron de una justicia patriarcal, de una justicia que funciona mal, de una justicia prejuiciosa, de una justicia que tenemos que cambiar poco a poco, porque no se cambian las cosas por arte de magia, y no va a ser magia, pero en algún momento vamos a tener una justicia en la que todos podamos confiar. Y este es un primer paso. No es la solución definitiva, pero es un buen proyecto de ley porque mejora en lo poco que se puede, con las herramientas que tenemos, con los consensos que logramos, el Poder Judicial que tenemos. Muchas gracias.